Gloria a Dios. Hechos capítulo 28, vamos a estar estudiando esta parte donde Pablo y el grupo que estaban pues yendo hacia Roma, dice la palabra que naufragaron en una isla llamada Malta, que está cerca a Italia, esta isla. Y le hemos titulado a esta enseñanza, a esta reflexión, la cruz de la que habló el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que debemos dejar todo, ¿cierto? Seguirlo y llevar la cruz, ¿sí? Toma tu cruz y sigue, me dijo el Señor. Aquí hay una gran enseñanza acerca de lo que realmente Jesús quiso decir o dijo. La idea es que podamos entenderlo porque mucha gente a veces toma ese pasaje para decir que cuando Jesús hablaba de la cruz, estaba hablando de un precio que había que pagar para ser salvos. Y la Biblia dice que el precio de nuestra salvación ya fue pagado en la cruz. Amén. Que Jesucristo lo pagó. Entonces, cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, no está diciendo que pagues un precio para ser salvo. Él está diciendo que debemos hacer morir al viejo hombre. Y Pablo lo explica en sus cartas. Él habla de ello en Gálatas, en los Romanos y también en la carta a los Corintios. De que debemos morir al viejo hombre, de que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? Habla también de que en el bautizo morimos al mundo, morimos a la vieja vida y nacemos a una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué es esa nueva vida realmente? ¿Qué es vivir conforme al reino de los cielos? ¿Qué implica? ¿Qué nueva vida es esa? ¿Cuáles son de pronto los beneficios y también los inconvenientes o los pros y las contras, como a veces decimos, ¿cierto? Entonces, aquí en esta historia vamos a pues aprender un poco sobre qué es la nueva vida en Cristo. Por eso el tema le hemos titulado La cruz de la que habló Jesús. Amén, hermano. Entonces leemos el pasaje y dice de esta manera. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, y a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones
y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Analizamos esta pequeña parte de la vida de Pablo como ministro, ¿cierto? Les dije al principio, la cruz de Cristo. Primero es que somos llamados por Dios. Amén, hermano. No es que de pronto nosotros decidimos venir a Dios, porque eso es una mentira, un engaño. Para nosotros llegar a un lugar, primero tenemos que ser motivados para ir a ese lugar. Primero se nos tiene que hablar de ese lugar. Mire, en mi experiencia, yo no sabía de Dios. Mi madre le gustaba mucho recibir enseñanzas bíblicas. Venían personas a la casa y le hablaban de la Biblia, de la palabra de Dios. Y a ella le encantaba, lo disfrutaba. No se imaginan ustedes cuánto disfrutaba eso mi madre. Yo era un niño pequeño y simplemente pues escuchaba, pero no le daba mucha atención. Pero sí entendía que había un Dios. O sea, en mi mente yo siempre tomaba en cuenta eso. Mi mamá le hacía preguntas a las personas que le predicaban y yo por ahí medio escuchaba, ¿cierto? Un niño jugando ahí, jugueteando, corriendo para aquí y para allá, pero siempre el oído está atento, o la memoria siempre guarda lo que escucha y lo que ve. Cuando yo ya crezco, me dedico a la vida del mundo, o sea, no le doy importancia a nada de esto, la importancia necesaria que debía yo darle, no se la di. Y nunca lo hice, en realidad. Más me atraía el mundo y todo lo que podían ver mis ojos y escuchar mis oídos, eso me atraía. Me atraía como un imán y yo corría tras eso. Hasta que un día alguien me habla de Cristo. Me habló de una manera que me llamó la atención, que me atrajo. La forma de cómo esta persona me habla de Cristo y ver en su vida también la obra de Dios, porque Dios había transformado a esta persona. Podríamos decir que esta persona aprendió a llevar la cruz de la que habló Cristo. Porque cuando uno aprende a llevar la cruz, podemos ver muchos frutos de ello. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Y este es el caso de Pablo. ¿Por qué aquí la gente entiende que este es un hombre de Dios? Por los frutos. Amén, hermano. Porque aquí no vemos a Pablo predicando a voz en cuello, gritando y haciendo show y escándalo para que la gente crea. No. Es más, Pablo poco habla en esta historia. Muy poco habla. Pero él actúa como un verdadero hombre de Dios. Eso es lo que impactó a esa gente. Amén, hermano. Entonces, yo decidí ir a la iglesia después de haber escuchado esa palabra, después de haber visto la gloria de Dios. Ahora entiendo que vi la gloria de Dios a través de este hombre por esa vida distinta que llevaba, porque yo lo conocí él antes de su vida y él después, ahora que estaba en Cristo. Era totalmente distinto, eran dos personas distintas, la persona que conocí anteriormente y la persona que estaba viendo ahora. Y después que me abrió la Biblia y me empezó a hablar del Señor, eso me atrajo. Porque yo quería también eso que Él tenía ahora. Yo lo quería. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que no somos nosotros los que venimos a Jesús. Es Él el que manda un mensajero, ¿cierto? Un siervo genuino de Él para llamarnos a sus caminos. Amén, hermano. Porque cuando Dios nos llama, de seguro que nos va a enviar a uno de sus siervos o de sus siervas. Eso es de seguro. Una persona que realmente aprendió a caminar con Él. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a llevar esa cruz. Amén. Porque cuando aprendamos a llevar esa cruz, seremos mensajeros genuinos y de mucha bendición, cuando el Señor nos envíe a buscar a uno de sus escogidos. Bendito sea el Señor. Y Pablo llega a la isla de Malta.
Ahora, ¿cómo llega a la isla de Malta? ¿Será que Dios lo llevó a Pablo directamente a la isla de Malta? No. Él llega a la isla de Malta a través de un naufragio. O sea, que el barco iba hacia Roma. Es más, Pablo lo llevaban porque iba a tener un juicio allí en Roma, porque lo estaban acusando de un delito que en realidad Pablo no había cometido ningún delito, sino predicar. Y por predicar el evangelio, por hablar de Cristo, que estaba prohibido hablar de Cristo, pues lo cogieron y lo llevaron para ser enjuiciado. Y Pablo apeló al emperador. Entonces, por eso lo llevaban a Roma, porque el emperador estaba en Roma. Y Pablo de esa forma no podía llegar a Malta porque él estaba yendo en el barco como alguien que estaba acusado de un delito, ¿cierto? ¿Cómo se le llama eso? Como un reo, como un... Bueno. ¿Perdón? Prófugo no, porque ese es alguien que se escapa, sino como alguien que lo habían cogido como un acusado de un delito. Bueno, vamos a decir así. Entonces, Dios en sus planes, mire, entendamos esta parte. Dios en sus planes había decidido que Pablo llegue a Malta para que ahí se predique el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces el barco naufraga, Dios permite la tempestad. Esas son las cosas que Dios permite. No tergiversemos a veces las escrituras porque cogemos estas partes para decir que todo lo malo que nos pasa es voluntad de Dios. No, no todo, porque hay muchas cosas que son cosas que nosotros sembramos y que estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Es muy distinto. Muchas de las cosas que nos pasan es lo que hemos sembrado. No todo es prueba. Aquí es distinto. Porque Pablo estaba predicando, estaba viviendo para Cristo. Es un hombre que llevaba su cruz, bien llevada esa cruz que el Señor estaba hablando. Así que yo primero tengo que analizarme si es que estoy llevando la cruz como el Señor dice en su palabra. Si realmente he muerto al mundo y vivo para Cristo. Porque aquí Pablo había muerto al mundo. Él mismo dice en sus escritos: por amor al Señor lo tengo todo por basura. Mírenme, todo, no dijo algo, una parte, todo, renunció todo. Renunció a su nombre porque él se llamaba Saulo. Y su nombre fue cambiado ¿a qué? A Pablo. Imagínate, si en tu cédula dice, ¿cómo es que se llama usted, hermano? Rafael, y ahora cambia la cédula y dice Manuel. Entonces ya no eres el Rafael, ¿cierto? Renunciaste a tu nombre, renunciaste a todo, y eso cualquiera no lo hace. Pablo lo hizo. ¿Quién ha renunciado a su vida? ¿Quién ha renunciado a sus beneficios? ¿Quién ha renunciado a sus cosas de aquí, sus casas, sus terrenos, sus trabajos, sus negocios, sus ingresos? ¿Quién ha renunciado a sus herencias? ¿Quién ha renunciado a todo eso para seguir a Cristo? Es difícil, cualquiera no lo hace. Pablo lo hizo. Entonces, estamos hablando de alguien que sí aprendió a llevar la cruz de Cristo. Amén, hermano. Entonces, no confundamos. Vuelvo y digo, no confundamos, no es que a mí todo lo que me pasa son pruebas. Sí, si es que estás llevando la cruz correctamente como lo hacía Pablo. Si no, no pensemos que todo lo que nos pasa son pruebas y luchas o consecuencias de servir al Señor. Pablo escribe un pasaje también que dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien, pero se refiere a los que aprendieron a llevar la cruz. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo, ¿cierto? Por causa de Cristo, iba en un barco hacia Roma. Él quería ir en ese barco hacia Roma. No,
le tocaba. O sea, él le tocó apelar al César porque acá lo querían matar, acá lo querían o matar o tener encarcelado y no darle libertad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el grupo romano lo tenía encarcelado por cuestión de que si lo soltaba, el asunto se agravaba. Los judíos estaban esperándolo para matarlo, o por otro lado, eso iba a causar un revuelo. Y los romanos no querían problemas con el César, los líderes que estaban allí en esa zona de Israel y los alrededores. Entonces dijeron, mejor lo tenemos encarcelado y nos evitamos líos. ¿Cierto? Porque Pablo también era romano, era judío, pero también tenía nacionalidad romana. Por lo tanto, los romanos no podían desampararlo porque se metían en problemas. No podían soltarlo porque eso causaba un revuelo y por ser romano no le iban a permitir a los judíos que lo mataran. Le iban a decir, ustedes lo tocan, él es romano, ustedes lo tocan y se meten con nosotros. Entonces, los judíos eso no les importaba. Y lo matamos y punto. No nos interesan las consecuencias. Entonces los romanos sabían eso. Vamos a tener una guerra por causa de este Pablo. Hombre, déjalo preso ahí. Entonces, como Pablo se vio en esa condición, dijo Pablo, apelo al César, porque merezco mi libertad. Yo no he hecho nada. Entonces, como es un ciudadano romano y apeló al César, tuvieron que aceptarle porque esa era la ley. Entonces, ¿lo llevaban a dónde? A Roma. De Israel hacia Roma. Y les tocaba cruzar cerca a la isla de Malta. Y cuando estaban ya cerca a la isla de Malta, se levanta la tempestad. Y al levantarse la tempestad, terminaron naufragando, el barco a la deriva, ¿cierto? Con esos vientos recios y todo, y arrastró el barco hacia la isla de Malta. Llegaron a la isla de Malta y era un tiempo de frío. Invierno le podemos llamar, y de lluvia. Entonces esa gente podía morir, ¿cierto? De frío, y eso de la lluvia. Mojados y con la temperatura esa baja, podían morir. ¿Cómo se llama esa muerte? Esas personas que mueren congelados. Bueno, hipotermia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la gente de la isla ve al barco naufragar y ve a la gente bajar todos mojados, todos ahí con frío, ¿qué hicieron? Y pusieron un lugar especial donde ellos puedan estar y encendieron un fuego grande para que ellos pues no mueran de frío. Y cuando Pablo ve que el fuego de pronto estaba un poco como apagándose, ¿qué hizo Pablo? Fue a buscar más leña, ramas y todas esas cosas. Y cuando él va a buscarlas, ¿qué pasa? Había una serpiente venenosa y la serpiente lo muerde. Lo muerde y la gente al ver la serpiente en el brazo de Pablo dijeron, este hombre muere. ¿Cierto? Oh, hermano, aquí hay muchas cosas para tomar en cuenta nosotros como siervos de Dios, que hemos decidido llevar la cruz del Señor. Primero, la injusticia que vamos a ver alrededor nuestro. Injusticia, ¿por qué? Porque Pablo estaba predicando el Evangelio. ¿Y qué recibió? ¿Halagos? ¿Qué recibió? ¿Aplausos? ¿Qué recibió? ¿Beneficios? No. Injusticia. La gente que no quería nada con Cristo, la gente que era opositora, quería matarlo, acabar con su vida. Nadie daba un peso por Pablo, por este hombre que predicaba el Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que cuando tú y yo decidamos llevar la cruz de Cristo para el mundo, no vamos a valer un peso. Amén, hermano. Así que no esperemos que cuando empecemos a llevar la cruz de Cristo, el mundo esté de nuestro lado. Porque la misma palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Cristo. O sea que el mundo es un enemigo. Aquí está muy claro en la historia de Pablo.
Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni mundo, ni diablo, ni carne, ni nada, porque Dios nos llevará de bendición en bendición, de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Él levantará bandera por nosotros. Él peleará al lado nuestro. No nos dejará en el suelo. Mire, hermano, lo que pasa aquí. Y Dios lo permitió también, que lo muerda una serpiente. Dios lo permitió. Dios permitió que naufragara. Primero, fue despreciado por el mundo. Segundo, que mientras él apela al César y va hacia Roma, lo estaban llevando hacia Roma, hay un naufragio. De mal en peor, aparentemente, ¿cierto? A los ojos de cualquiera, y según nuestro entendimiento y razonamiento podríamos decir, oye, ese Pablo va de mal en peor. ¿Eso es llevar la cruz de Cristo? Ah, no, hermano. No. Yo no voy a llevar esa cruz. Entonces, porque mire, imagínate tú, de mal en peor. Me tratan mal aquí, me tratan mal allá, tengo problemas aquí, tengo problemas acá, tengo problemas. Y Pablo en silencio. No se quejó ante Dios. Amén, hermano. No se quejó. Dice la Biblia en otra parte que lo habían azotado. Y Pablo, después que fue azotado y puesto en la cárcel, empezó a adorar a Dios, hermano. Empezó a adorarlo. Eso es llevar la cruz de Cristo. Eso es llevar la cruz de Cristo. Adorarlo aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Oye, hermano, eso parece demasiado duro, ¿cierto? Demasiado complicado. Que aún en medio de los momentos difíciles de la vida, alabemos a Dios. Nosotros como ministros, nosotros que hemos aprendido a llevar la cruz. Un pastor que se le muere su hijo y le tocaba predicar ese día. Y le tocó predicar en el entierro de su hijo. ¿Lo hizo? ¿Estaba alabando a Dios en medio del dolor? Sí, lo estaba alabando en medio del dolor. Mire, hermano, eso es complicadísimo. Pero Dios da las fuerzas, la fe, la convicción. El saber llevar la cruz de Cristo te va a ayudar a mantenerte firme. Amén, hermano. Porque sabemos que nuestros seres queridos que hoy parten, los veremos. No es que ya no los vamos a ver nunca. El Señor ha prometido que los resucitará y también a nosotros. Y estaremos juntos en el paraíso para siempre. Estaremos juntos a nuestros seres queridos. Pero ahora, mientras estamos aquí, aprendamos a llevar la cruz, porque Dios quiere que seamos de bendición para los que nos rodean. Y la única forma de poder ser de bendición para la gente que nos rodea es saber llevar la cruz de Cristo. Eso nos muestra aquí Pablo en esta historia, hermano. Pablo en silencio era llevado preso, naufragó. Tercero, lo muerde una serpiente. ¿Estaba haciendo lo malo Pablo? ¿Estaba pecando, robando, estafando, adulterando? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Sirviendo a sus hermanos, ayudando. Él era el líder del grupo de evangelismo, entre ellos Lucas, que es el que escribe, y otros siervos más que iban con Pablo, que nunca lo abandonaban, ¿cierto? El acusado era Pablo por ser el líder, por decir el pastor. Cuando vienen aquí de pronto hay un lío, ¿a quién van? Al pastor. A ese se lo llevan preso porque él es el encargado. Bueno, a Pablo lo llevaban preso, pero los otros iban con él, no lo abandonaban. Entonces, Pablo, como buen siervo de Dios, fue a buscar las ramas. No dijo, hermanos, busquen ramas porque se está apagando el fuego. No, él se levantó como buen líder, que uno debe dar el ejemplo a los demás. Amén, hermano. Ejemplo de servicio, de perseverancia, de que sabemos llevar la cruz, para que los demás aprendan también a llevar la cruz. Entonces lo muerde la serpiente. Todo eso Dios lo estaba permitiendo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo vemos más adelante. Cuando no le pasa absolutamente nada a Pablo. ¿Estaba bien?
su cuerpo estaba bien, lo picó una serpiente venenosa y ellos decían, ahora mismo se hincha y cae muerto. O le da un infarto y cae muerto. Nada, pasó 1 hora, pasaron 2, pasó todo el día y no le pasó absolutamente nada a Pablo. Entonces la gente dijo, ¿quién es este hombre que lo ha picado, lo ha mordido una serpiente venenosa y sigue vivo? Eso levantó por esa isla una noticia que lo convirtió a Pablo en un hombre famoso, importante, ante los ojos de los que estaban en esa isla. Mira, Dios va a permitir también, te va a usar de una manera, cuando aprendemos a llevar la cruz, hermano, nos va a usar de tal manera que vamos a impactar a mucha gente. Bueno, lo voy a repetir. Cuando aprendamos a llevar la cruz, Dios nos va a usar de tal manera que mucha gente será impactada. Que sin necesidad de que tú abras la boca, sin necesidad de que tú inviertas mucho dinero, sin necesidad que hagas grandes eventos evangelísticos para ganar gente, Dios va a hacer que llegue a oídos de todo el pueblo que ha llegado un hombre de Dios a tal lugar. Dios se encargará de hacerte propaganda, como se dice. Entonces, ¿quién se entera? Se entera Publio. ¿Quién era Publio? El hombre más importante de la isla, se puede decir el más rico, el más poderoso, el más influyente de la isla. ¿Y qué hace este hombre cuando se entera? Lo invita a Pablo a su casa. Mire, hermano, ese es otro privilegio que vamos a recibir cuando aprendamos a llevar la cruz del Señor. A veces andamos apurados. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, un trabajo. Ay, Señor, ¿por qué a mí siempre me falta? Ay, Señor, ¿por qué a mí nunca me va bien? Señor, es que no estamos llevando la cruz correctamente, hermano. Oh, hermano, dígale que está a su costado. Parece que el Señor nos está hablando. Es que no sabemos llevar la cruz, pero Pablo aquí nos enseña ese principio, que cuando llevamos la cruz de Cristo, vendrán pruebas, vendrán luchas, Dios va a permitir cosas, pero también Dios nos va a llevar a lugares altos de bendición. También va a derramar bendiciones sobre nuestras vidas. También Dios va a hacer que seamos amigos de los grandes, de los poderosos. Dice la palabra que nos hará sentar entre príncipes y entre reyes. Mira a José, el que vendieron sus hermanos. Mira a David, lo sentó en un trono. ¿Por qué? Porque aprendieron a llevar la cruz, a someterse a la voluntad del Señor. Entonces Pablo fue llevado a la casa de Publio. Y obviamente Publio pues dijo, tengo aquí un hombre, no es cualquiera. Imagínate que lo muerden las serpientes venenosas y no le pasa nada. No. Este hombre no es cualquiera, hermano. Y Dios te va a usar de pronto hasta para resucitar un muerto. Nadie dijo amén, pero bueno, gloria a Dios. Tú vas a poner las manos sobre un muertico y el Señor lo va a levantar. De pronto estás orando por el muerto y el muerto abre los ojos, me imagino que vas a salir corriendo. Paticas, ¿para qué te tengo? ¿Cierto? No, mire, hermano, que resucitó el que estaba orando. Sí, déjalo ahí, yo me voy para mi casa, ni loco. Porque a veces nos da miedo esas cosas. Mire, hermano. Imagínate que estés orando por un enfermo que está ahí tirado en una cama. Yo vi eso. El enfermo ahí tirado, que se moría, hermano. Vomitando y todo. Ya esa persona se moría. Y entonces oramos por la persona. Y no pasó ni 5 minutos que esa persona, hermano, se sentó. Después que se quejaba y todo, y parece que ya agonizaba, no respiraba bien, ya parece que le faltaba la respiración y no podía ni hablar ni nada. Y cuando oramos, al ratico se queda tranquilo y nosotros ahí seguíamos orando y se sienta al lado de la cama y empezó a mirar hacia su alrededor como sorprendida esa persona, ¿cierto? Pero Dios hizo ahí un milagro.
maravilloso. Y la gente sorprendida, mira, vinieron a orar por esta persona que se estaba muriendo y ahora está sana. Al rato ya estaba comiendo, al siguiente día ya estaba barriendo, limpiando la casa y todo el mundo. Oye, pero si se estaba muriendo, ¿y quiénes vinieron? Tales personas. Después todo el mundo querían que esas personas oraran por ellos. Y eso es lo que pasa aquí con Pablo. Cómo Dios se glorifica de una manera maravillosa. Llega a la casa de Publio y Publio tenía a su papá enfermo, con una enfermedad que en ese tiempo pues era complicado. Son esas enfermedades como, ¿se acuerdan ustedes el COVID? ¿Quién podía con ese COVID? La gente moría y moría y moría. Bueno, entonces Pablo va y ora por este hombre. ¿Y qué sucede? Dios lo sana. Instantáneamente el hombre queda sanado. Entonces había mucha más gente en la isla que estaban también con la misma enfermedad tal vez, o con enfermedades distintas, pero esta enfermedad de la fiebre amarilla o la disentería creo que es contagiosa, ¿cierto? Entonces estaban como que viviendo esa etapa ahí en la isla, de mucha gente contagiada, de mucha gente enferma, y viene Pablo, el Señor lo envía en ese tiempo difícil, porque Dios es misericordioso. Amén. Y dice su palabra que donde abunda el mal, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Pero ¿a través de quién? A través de sus hijos, a través de sus siervos, a través de aquellos que saben llevar la cruz de la que habló Jesucristo. Entonces, Pablo era la persona indicada. Que pueda decir Dios también, tú eres la persona indicada, mujer. Tú eres la persona indicada, varón, para ello. ¿Por qué? Porque aprendiste a llevar la cruz. Qué bueno. Qué bueno, hermano. Entonces seremos bendición. Entonces Dios nos enviará a cualquier lugar y seremos de bendición. ¿Quién iba a ir a llevar el evangelio a esa isla? Tal vez esa isla no era muy conocida, no era muy importante, se necesitaba a alguien que supiera llevar la cruz. Es una de esas personas, era la que podía ir a Malta. No cualquiera. No cualquiera. Entonces, Dios está esperando que tú y yo aprendamos a llevar la cruz para usarnos, para llevarnos allá donde abunda el mal, porque Dios quiere que allí abunde su gracia. Amén, hermano. Entonces, ¿qué sucede después de esto? La gente de